Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre en Inversión y Futuro hacemos el análisis y la proyección de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta vez nos toca la semana del 10 al 14 de junio y empezamos inmediatamente revisando lo primero que hay que revisar, que son las noticias. Y vemos que tenemos noticias a partir de mediados de semana, es decir, a partir del día miércoles 12 de junio, donde tenemos un día cargado de noticias y definitivamente es el día más importante de la semana porque tiene la noticia de el anuncio de decisión de política monetaria, donde la gente está esperando básicamente que el presidente de la Fed dé un poco de espacio al tema de los porcentajes de las tasas de interés, es decir, que baje un poco las tasas de interés. Todo el mundo está esperando aquello. Sin embargo, hay opiniones divididas con lo que puede suceder este día miércoles. Bueno, pero empecemos por el principio. Tenemos el día miércoles 12 de junio a las 7:30 de la mañana la inflación subyacente. Eso es a las 7:30. A las 9:30 tenemos los inventarios del crudo y a la 1 de la tarde tenemos las proyecciones económicas del FOMC, comunicaciones y el anuncio de la decisión de política monetaria. Entonces, de este día probablemente vamos a ver el mercado un poco parado, no con mucho movimiento, ya que los inversores van a estar esperando a que el presidente de la Fed dé la noticia con respecto a las tasas de interés, si bajan o continúan las tasas de interés. Bueno, continuamos el día jueves 13 de junio con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo a las 7:30 de la mañana y terminamos el día viernes 14 de junio con el informe de política monetaria de la Fed a las 10 de la mañana. Es decir, esta semana vamos a tener una semana un poco movida y vamos a tener que tener cuidado al momento de tomar posiciones. Recuerda que si tienes posiciones abiertas, debes protegerlas y si vas a operar posteriormente a la noticia, siempre espera unos 10, 15 o 20 minutos para que el mercado se estructure y tengas una mejor visión del movimiento que pueda dar el instrumento que estés trabajando. Adicionalmente, recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si estás en otra zona horaria, debes setear primero el reloj para que puedas ver las noticias en el horario de tu país. Ahora sí, continuamos con los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del VIX, de la volatilidad del SP 500 y vemos que arrancamos otra vez con un VIX un poco bajo. Estamos hablando de 12 puntos con 21. Esto puede ser el día lunes, puede ser el día martes, ya que, como vuelvo y repito, los inversores van a estar esperando el día miércoles a la decisión de política monetaria. Entonces, probablemente veamos pocos movimientos entre el día lunes y martes. El único momento que le va a inyectar algo de volatilidad al mercado va a ser posiblemente la apertura americana. Así que muy atentos, chicos, a esos movimientos. Pasamos a revisar el SP 500, que ya intentó la semana pasada romper los máximos históricos ya anteriores. Vemos aquí. Vamos a ver bien. Ok. Entonces, estamos en el gráfico diario, nos encontramos en un movimiento alcista y probablemente esta semana continuemos con ese movimiento alcista. ¿Por qué? Porque ya sea que las tasas de interés se mantengan al mismo nivel, lo cual no cambiaría mucho lo que sucede en el mercado, o bajen las tasas de interés, lo que haría que el mercado se impulse hacia arriba. Entonces, tendremos una alta probabilidad de que continuemos con un mercado alcista, ¿ok? Entonces tenemos la estructura en este momento, tomado desde este mínimo, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión a máximos históricos y retroceso probablemente a esta zona entre los 5.336 y este nivel de ruptura en los 5.316. Si el precio se sostiene por encima de estas zonas, podríamos tener una continuación del movimiento alcista en una primera instancia con un retroceso. Caso contrario, si durante esta semana más bien el precio continúa hacia arriba y se mantiene por encima de este máximo de la semana anterior, de hace 2 semanas, mejor dicho, en los 5.368 y por encima del máximo de la semana anterior en los 5.387, si el precio se sostiene por esta zona, pues tendríamos una continuación del movimiento alcista. Caso contrario, si más bien tenemos una mala noticia o algún evento que afecta fuertemente al mercado, el precio debería trabajar por debajo de la zona de los 5.338 y los 5.315 aproximadamente. Y ahí tendríamos un movimiento bajista que alcanzaría primero los 5.247 y posteriormente los 5.214
qué serían los objetivos para esta semana. ¿Ok? No tenemos niveles propiamente, pero sí definitivamente tenemos zonas muy relevantes. Para posibles compras, la zona de los 5.338 y los 5.316. Y rupturas que pueden suceder en los 5.354 y los 5.387. Son los niveles relevantes para el S&P 500. Muy atentos, chicos, porque van a ser las zonas en las cuales van a tener que aplicar sus diferentes estrategias. Ok, pasamos a revisar el petróleo, que tuvo un movimiento fuertemente bajista, rompiendo los mínimos anteriores entre la zona de los 76,06 y la zona de los 75,42, y potencialmente con este movimiento, ya una vez que buscó máximos la semana pasada, tenemos la extensión bajista, retroceso alcista y posible continuación a buscar el nivel de los 71,46, y si sigue con ese movimiento bajista, posiblemente podríamos llegar hasta los 69,20. Niveles relevantes para esta semana. Definitivamente la zona en los 75,36 y 76,13. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos viendo posible continuación del movimiento bajista, pero puede ser que el precio o suceda algún evento que haga que mueva el petróleo hacia arriba, pero en ese caso el precio debería sostenerse por encima del nivel de los 76,10, 76,13 aproximadamente, y ahí podríamos ver un movimiento que busque otra vez la zona de máximos entre los 80 y los 80,70 aproximadamente. Eso en el caso de darse un movimiento alcista. Caso contrario, si el precio se mantiene con la tendencia actual, que es bajista, debería seguir trabajando por debajo de los 75,48, buscar primero los 72,55, que es el mínimo de la semana pasada, y probablemente los 71,40, que es este mínimo de febrero 6 aproximadamente. Ok, chicos, entonces eso con el petróleo, esos serían los niveles. Pasamos a revisar ahora el oro que se mantiene lateralizado después de haber alcanzado máximos históricos entre los 2.435 y bueno, acá tenemos ya el máximo histórico actual, sería aquí. Perdón, déjenme mover esto. Ok, ahí estamos. Y tenemos este máximo de aquí. Ok, listo. Entonces tenemos nuestro máximo alcanzado hace algunos días. Tenemos un posible movimiento bajista. El precio se lateralizó, hizo un barrido de órdenes bajistas y continúa con el movimiento a la baja buscando los 2.285. Y si el precio continúa con ese movimiento bajista, podría incluso alcanzar los 2.251, ¿sí? Caso contrario, bueno, puede ser que tengamos algún retroceso alcista buscando este nivel de los 2.341, e igual continuar con el movimiento a la baja para finalmente alcanzar el objetivo de los 2.284. Caso contrario, si el precio busca ser alcista, pues debería romper esta zona entre los 2.342 y los 2.377, por lo cual pues definitivamente debería haber algún evento que mueva muy fuerte el mercado y haga que los inversores busquen al oro como instrumento de refugio. Caso contrario, pues esos niveles lo que harían es darnos la pauta de una posible continuación del movimiento a la baja. Ok, continuamos con el euro dólar, que después de haber alcanzado justamente la zona que habíamos hablado del dólar 0,8 987, y es más, lo hace un poco más arriba, y aquí tendríamos un nuevo máximo aquí y una nueva zona de ventas aquí establecidas entre el dólar 0,9156 y el dólar, un poquito más arriba, ahí, y el dólar 0,9029 sería la zona de máximos. El precio comienza a buscar la zona de mínimos. Vemos que empezamos la semana con un gap donde rompe el mínimo anterior en el dólar 0,7891, lo que podría dar una pauta de un posible retroceso alcista, ¿sí? Y aquí definitivamente podría ser un retroceso un poco más profundo, ya que podría buscar el dólar 0,8540, ¿sí? Buscando estos niveles, y de ahí continuación con el movimiento bajista o posiblemente a la zona de mínimos en el dólar 0,7891. Caso contrario, puede ser que el retroceso no sea tan alto, ¿sí? Sino más bien por esta zona, o tal vez al dólar 0,68, esta zona de aquí, 0,77, y de ahí continúe con el movimiento a la baja buscando el dólar 0,7613 y potencialmente hasta el dólar 0,7251. Niveles relevantes para esta semana, definitivamente esta zona es la que va a establecer
hacia dónde se va a mover el precio. El dólar 0,8, 0,77 y el dólar 0,7900 aproximadamente sería la zona relevante para esta semana, chicos, que manejan el euro dólar. Y por último, pasamos a revisar el instrumento que nos tiene en expectativa, que es el Bitcoin. El Bitcoin que después de haber alcanzado la zona de mínimos aquí en los 60.695, incluso haber alcanzado un mínimo de los 56.583, empieza un movimiento alcista alcanzando máximos anteriores en esta zona. Sin embargo, no los logra romper, pero vemos una acumulación. En este nivel de ruptura del máximo histórico anterior, se está sosteniendo el precio en los 68.000, casi 69.000 dólares, y podríamos tener, a ver, tenemos la extensión, el retroceso, extensión, retroceso, extensión, el último retroceso que ha sostenido en los 67.200. Aquí empieza una acumulación e intención de continuar con el movimiento alcista, posiblemente eso es lo que esté haciendo, acumulando órdenes de compra, y también este nivel de los 68.900 que ha sabido aguantar. O sea, en esta zona lo que estamos viendo es que el precio no rompe estos niveles, y si se mantiene posiblemente y rompe el último máximo de los 72.400, pues posiblemente tengamos una continuación del movimiento al alza. Caso contrario, tendríamos una acumulación y deberíamos estar a la expectativa de que no se rompa el nivel de los 67.300, porque de darse ese caso el precio podría potencialmente buscar otra vez mínimos y buscar una acumulación de órdenes en un precio mucho más barato. Entonces, niveles relevantes para esta semana para el Bitcoin: nivel del máximo histórico anterior en los 68.900 aproximadamente, y los 67.300 aproximadamente sería la zona en la cual pues definiría la dirección del Bitcoin en el transcurso de esta semana. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis y nuestras proyecciones para el transcurso de esta semana. Así que recuerda darnos esa manito arriba y suscribirte al canal. Con eso nos ayudas muchísimo a seguir manteniendo este proyecto. Así que suscríbete, es totalmente gratis. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. ¡Chao!